Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Esto es Entre Líneas, una vez más, con ustedes para hablar de varios aspectos. Nos vamos a detener en un ratito nada más, no solamente en la interna del Frente Amplio, sino en las acciones del gobierno, cómo se evalúa la administración Mujica, con una persona que tiene mucha vinculación con distintos sectores, pero en particular, obviamente, con el Frente Liber Seregni. Un Frente Liber Seregni que, de acuerdo a distintas versiones, hay cierto enfrentamiento con el movimiento de participación popular. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la eventualidad de un doble equipo económico y qué pasa con Tabaré Vázquez, el retorno o no de Tabaré Vázquez a la actividad política, a la presidencia del Frente Amplio. Lo vamos a conversar con una persona muy cercana, además al ex jefe de Estado, porque lo acompañó durante 5 años en el Poder Ejecutivo. Estaremos entrevistando en instantes al ex vicepresidente, el actual senador de la República, Rodolfo Nin Noboa. Pero además ha sido una semana, ustedes lo saben, pautada por la violencia de la delincuencia, y me detengo en esa palabra, violencia en la delincuencia, que ha sido marcada incluso por el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi. No estamos acostumbrados a este tipo de violencia, acá se necesita más que la acción policial, un cambio cultural. Bueno, ¿cómo hay que entender lo que nos está pasando en definitiva? Lo vamos a conversar con el ex director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio, con el sociólogo Rafael Paternain. Una semana además, y usted lo sabe y tal vez ha sido afectado, marcada por un nuevo conflicto que se ha desatado tal vez inesperadamente, el conflicto a nivel bancario. Todo parecía indicar que se llegaba a la firma de un convenio, así se venía negociando incluso a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Finalmente una durísima asamblea de AEBU resolvió rechazar esas negociaciones y enfrentar al gobierno con medidas que vamos a conversar con uno precisamente de los representantes del ala radical de AEBU, con el señor Gómez, el dirigente de la lista 810. A esto, como siempre, le agregamos el contenido de nuestros compañeros, a quienes ya saludo. Lorelei Nicrosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, en filas militares se entiende que el discurso del comandante Aguirre no implica un cambio de postura respecto al ejército en lo que tiene que ver con la política de derechos humanos. Vamos a hablar porque, por supuesto, ha sido una semana donde muchísimo también se ha conversado, escrito, hablado, escuchado sobre el tema de guerra y derechos humanos. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar en una segunda intervención de cómo se prepara el gobierno para la temporada estival. Pero no en lo que tiene que ver con el turismo, sino en el combate a los incendios forestales que mucho dolor de cabeza han generado años anteriores. Bueno, la versión más extrema que se ha escuchado es de una renuncia masiva de todos los jerarcas del Frente Liber Seregni a propósito del encontronazo que se da con algunas figuras del movimiento de participación popular. ¿Es que será para tanto? ¿Hasta dónde llega la preocupación y las contradicciones, los choques a nivel de la interna del Frente Amplio? Lo conversamos a partir de este momento con el señor ex vicepresidente de la República, actual senador, Rodolfo Nin Noboa. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una persona que además no es muy adepto a este tipo de entrevistas. No, lo que pasa es que uno tiene muchas tareas y a veces no. Yo vengo corriendo del Parlamento, estuvimos hoy con el Ministerio de Agricultura, así que tengo varias actividades más todavía, de manera que no es que no sea adepto. Está bien. ¿Cómo ve la administración Mujica? ¿Cómo lo ve el gobierno? Y yo lo veo en materia de políticas sociales, de mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos, de mejora de oportunidades, de crecimiento del país, de distribución de la riqueza, lo veo bien, lo veo bien. En el año 2011 ha bajado la pobreza a 4 puntos, nunca en la historia del país hubo 4 puntos porcentuales, nunca en la historia del país hubo un descenso tan grande de la pobreza. Pasamos del 18 al 14%, hace 7 años estábamos en el 32%. Hay crecimiento del empleo, crecimiento del consumo, crecimiento de las exportaciones, crecimiento de la actividad. Está bien el país, está bien. El presidente tiene un estilo para gobernar, que puede ser compartido o no, desde el punto de vista de lo formal, digamos, pero todo el mundo sabía, todos sabíamos cómo era y la mayoría de la gente decidió y optó por apoyarlo, de manera que eso puede quedar de lado. Y después, pero no es un estilo que a usted le convenza, digamos. No importa si me convence a mí o no, yo lo acompaño al presidente, lo apoyo, tengo otro estilo, como todos, cada cual tendrá el suyo. Pero lo acompaño, lo apoyo y discuto en los ámbitos que me corresponden sobre diversas ideas
que se plantean a nivel de gobierno. A nivel, por ejemplo, económico, mucho se ha hablado de la existencia de un equipo económico paralelo, de duros encontronazos en el MPP y en el Frente Liber Seregni. Puede ser que a nivel ejecutivo haya habido alguno, pero la verdad es que yo no conozco. Primero, desmiento esa versión de que hay la posibilidad de una renuncia masiva de los ministros que integran el Frente Liber Seregni. La desmiento rotundamente. Nunca se conversó, nunca se habló, nunca me lo plantearon nuestros ministros. Es más, hoy lo escuché al vicepresidente de la República desmintiéndolo también categóricamente, inclusive le atribuían alguna especie de gestión para que no hubiera esa renuncia, nunca la hizo porque nunca se planteó esa situación. De manera que no hay dos equipos económicos tampoco, eso es otro invento que no sé de dónde sale. Hay distintas ideas, obviamente, pero el equipo económico está comandado por el economista Lorenzo, lo compone el Ministerio de Economía, lo compone el Banco Central y lo compone también la OPP, obviamente. Pero el timón lo tiene el Ministerio de Economía. Después, si el Banco Central, si el presidente o el director del Banco Central o el director de OPP proponen ideas, alternativas, proyectos, bueno, se discuten. Pero eso no quiere decir de modo alguno que haya dos equipos económicos. Ahora, pero cuando se discuten públicamente, senador, ¿de alguna manera no se da una mala señal? ¿No se demuestra cierta flaqueza y falta de rumbo? No, discutir públicamente no es falta de rumbo de ninguna manera. Discutir públicamente es abrir a la consideración de la ciudadanía las ideas que tiene cada uno. A mí me parece que es mucho peor discutir entre cuatro paredes, que la gente no sepa qué se está discutiendo y un buen día decir se resolvió esto y punto, y vamos con esto. Así que a mí me parece que está bien, no hay que temerle a la discusión, a los puntos de vista encontrados, diferentes. Creo que el gobierno no es un ejército en donde las órdenes se dan y caen verticalmente, no lo es. Y todo el mundo tiene el derecho a emitir su opinión, a discrepar, a plantear su punto de vista y después hacer lo que democráticamente resuelve la mayoría. Ahora, pero hay empresarios, hay analistas y por cierto que la oposición política que dicen que esto genera ciertamente incertidumbre. Bueno, hay cosas que pueden generar incertidumbre, yo no digo que no. A ver. Qué sé yo, la creación de nuevos impuestos, algunos cambios en algunas reglas, pueden generar incertidumbres, es verdad. Pero eso no significa lo otro, que el gobierno no tenga rumbo y que no se sepa a dónde se va y que haya enfrentamiento constante. Uno preferiría que las reglas de juego fueran estables, el mundo está en una situación bastante compleja, como todos sabemos. La creación de nuevos impuestos puede aparecer como, sin ningún lugar a dudas, como un signo, un factor de inestabilidad, de duda, de sorpresa, que puede afectar un nivel de inversiones que es muy bueno en Uruguay, un nivel de crecimiento que es muy bueno en Uruguay, un nivel de distribución que es muy bueno en Uruguay, porque todo esto uno puede distribuir en la medida que crezca también y en la medida que se aumente la riqueza. Usted me dice que los cambios a los cambios tributarios que se habían anunciado pueden efectivamente generar un parate en la inversión. Y pueden, pero también están influyendo, pero muchas veces asociamos el parate en la inversión, lo asociamos con cosas que estamos decidiendo o discutiendo nosotros y en realidad vienen de otro lado. A mí me dicen, por ejemplo, que hoy hay cierto parate en materia de adquisiciones de bienes en Punta del Este por parte de los argentinos, pero es más por las medidas que toman en la vecina orilla que por las que tomamos nosotros. Y sin embargo también dicen que hay una fuerte presencia de capitales brasileños haciendo lo que estaban haciendo los argentinos. Entonces, no todas las consecuencias que suceden, o todas las acciones que suceden en el país son consecuencias de las decisiones que adoptamos nosotros, sino que hay otros actores en la región que también juegan y que influyen en la toma de decisiones. Ahora, senador, con este tipo de resoluciones o de apariciones públicas, con esta informalidad a veces del presidente de la República, ¿cree usted que se puede empezar a hipotecar la chance de que la izquierda siga en el gobierno más allá del 2014? No, por eso no. Por eso no. A mí me parece que nosotros, primero, precisamos candidatos. Ustedes saben cuál es mi candidato, obviamente, no lo voy a decir acá, no lo voy a repetir, todo el mundo sabe. Precisamos una candidatura probada, que nuevamente encauce
en la sociedad uruguaya las ansias de seguir adelante con este proyecto, con un proyecto similar a este. No creo que la formalidad o la informalidad del presidente hipoteque la chance. Yo creo que las chances hipotecan de otra manera, en primer lugar, desde el punto de vista económico. Eso no hay ninguna duda, porque hasta los socialistas dejaron de votar a la izquierda en España. ¿Por qué? Porque la gran crisis económica que tenía. Lo que nosotros no podemos hipotecar nuestra chance, digo, es por cuestiones ajenas a la economía, es decir, por cuestiones de política interna. Eso sí me parece que podría ser muy grave para nosotros, ¿no? Pero cuando los países están en crisis, la gente aspira a un cambio, sin duda. Y si está la izquierda en el gobierno, la gente opta por el otro modelo. Y si está a la derecha, la gente opta por el otro modelo, en la medida que haya crisis. No creo que las formalidades o las informalidades puedan influir de una manera tan excesiva como para determinar el resultado electoral.